Buenos días, amigas y amigos de YouTube, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta entrega continuaremos hablando sobre el libro de Gema Muñoz y Eduardo Sánchez, El Big Data como activo de negocio. Ahora empezaremos a estudiar la metodología propuesta por los autores. Empezaremos por la letra M de meditar sobre el negocio, viendo la importancia de definir objetivos, definir los indicadores clave de rendimiento y estudiar la estructura organizacional que se requiere para que esta metodología pueda ser aplicada dentro de la organización. Finalmente hablaremos sobre la letra A, que se refiere a adquirir los datos. Veremos cuáles son los requisitos de calidad de los datos, las fuentes de los datos y cómo debemos tratar con ellos. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Definir los objetivos estratégicos. Si bien la utilización de datos le da una gran ventaja a toda aquella empresa que las usa, no basta por solamente almacenarlas o por tenerlas ahí en la organización y revisarlas de vez en cuando. Se debe utilizar un sistema a través de objetivos para poder hacer que estos datos se conviertan en un activo y generen valor dentro del negocio. Para ello, el primer paso está en definir a los stakeholders más importantes que puedan influir en la determinación de implementar un proyecto de análisis de datos. Estos interesados pueden ser aquellos que asignen recursos, que tomen capacidad de decidir de invertir o no, o aquellos que se encarguen de analizar los datos. Recolectar las opiniones y tener el apoyo de estas personas es fundamental. Luego pasamos a construir a los objetivos. Los objetivos deben seguir el modelo SMART, por sus siglas en inglés. Deben ser específicos, es decir, que deben atender un problema en concreto, no se deben dispersar. Deben ser medibles, es decir, que debe haber la capacidad de poder medir si estos objetivos se están cumpliendo. Deben ser cuantificables. Luego deben ser alcanzables. Si bien estos objetivos deben ser desafiantes, pero deben ser cosas que son posibles de realizar por los miembros de la organización. Y va muy relacionado al siguiente punto, que deben ser realistas. Es decir, que se deben pedir cosas posibles a los miembros del equipo, que se pueden lograr, que sean un reto, que sean motivantes, pero que sean cosas razonables dentro de lo que la empresa hace y puede llegar a ser. Y finalmente deben tener un horizonte temporal. Deben tener un principio y deben tener un final para evitar dispersarse y que los objetivos nunca lleguen a ninguna parte por no tener una fecha de fin. Áreas de implementación. Existen 5 áreas donde se puede implementar básicamente este tipo de procesos. Primero podemos hablar por los potenciales clientes. Y en los potenciales clientes nos dan muchas preguntas que podemos responder como problema de negocio. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros principales clientes? ¿Qué es lo que más demandan nuestros principales clientes? ¿Cuánto tiempo interactúan con nuestros productos y a través de nuestros canales digitales? Estas preguntas y otras más nos pueden dar mucha orientación sobre lo que es el negocio y al cual debemos orientar la investigación. También tenemos el área financiera, en el cual podemos preguntarnos cuál es nuestra rentabilidad, cuáles son nuestras ventas, cuáles son nuestros costos, cuáles serán nuestros costos, cuáles serán nuestras ventas, y todas estas preguntas nos servirán para hacer análisis de datos. También tenemos procesos internos. ¿Cuánto es nuestro tiempo de entrega de servicio? ¿Cuál es el tiempo de espera del cliente? ¿Cuánto nos cuesta producir un determinado producto? Y otras preguntas que también nos sirven para la analítica. Luego, otra de las áreas es recursos humanos, en la cual nos podemos preguntar cuál es el perfil adecuado, el perfil deseado para colaboradores dentro de la empresa, en base a datos históricos, por ejemplo, de los mejores colaboradores con el rendimiento más alto. Podemos diseñar un perfil que podemos utilizarlo para reclutar a las mismas personas que tengan un talento y puedan contribuir a la empresa. Y finalmente, mercados, productos y servicios. Podemos analizar a través de la data cuáles son las tendencias de mercado, cuál es nuestra posición en el mercado, cuáles son las proyecciones que tiene la competencia y otro tipo de preguntas sobre las cuales podemos iniciar nuestra investigación.
Medición de objetivos. Una vez plasmado el objetivo y teniendo una pregunta de negocio de investigación, tenemos que identificar que existen dos tipos de objetivos o dos tipos de mediciones, que son las cualitativas, que generalmente nos dan un marco en el cual nos estamos desarrollando, nos generan satisfacciones de calidad y percepciones del cliente, que muchas veces son muy difíciles de traducir en un número, pero es posible. Y las cuantitativas, que son un número duro, que nos dan una respuesta a una pregunta en forma numérica. Entonces, tenemos que desarrollar para este tipo de indicadores clave de rendimiento, que tienen tres características fundamentales. Primero, que sean accionables, es decir, que exista una relación causa y efecto directa entre lo que estamos estudiando y lo que se pretende hacer a futuro. Luego, que sean accesibles, es decir, que todos los miembros de la organización, sin importar el área en el que trabajen y su formación profesional, puedan entender estos indicadores y puedan asumirlos y puedan utilizarlos. Y finalmente, que sean auditables, es decir, que se pueda verificar, que se pueda contrastar con otra fuente de datos su veracidad para demostrar que estamos utilizando los datos y los indicadores correctos. El valor de las KPIs. Los indicadores clave de rendimiento son muy útiles porque además de contribuir a establecer las métricas para cumplir con los objetivos, nos ayuda a desarrollar cierto tipo de actividades para lograr cumplirlos. Entonces, los KPIs son importantes por tres razones fundamentales. Primero, porque aportan claridad, es decir, que se asocia el objetivo a un trabajo o un objetivo en específico. Por ejemplo, si hablamos de estrategia, el objetivo puede ser maximizar el beneficio. Entonces la KPI nos podría decir, tenemos estos beneficios en esta gestión y se pueden lograr estos otros. Luego nos dan un foco. No solamente es importante la claridad, sino también el foco de algo específico. Es decir, cuando tenemos un indicador clave de rendimiento, nos referimos a un área, a un proceso o a un grupo de involucrados en específico en el cual nos debemos enfocar. Entonces, este tipo de indicadores nos permiten focalizarnos y concentrar nuestros esfuerzos en lo que queremos analizar. Y finalmente, mejorar, porque nos ayudan a evaluar de una forma específica si estamos cumpliendo o no este objetivo y nos ayuda a tomar decisiones para mejorar los procesos, las decisiones de mercadotecnia, decisiones de finanzas, decisiones de recursos humanos, para mejorar el rendimiento de este KPI, para lograr alcanzar el objetivo y lograr cumplir las metas de la empresa. Entonces, las KPIs nos aportan un marco general en el cual ellas mismas contribuyen al logro de los objetivos porque nos permiten estudiar cada una de las partes del proceso de la empresa, del caso de negocio, de la pregunta de investigación para resolver las dudas y llegar a los clientes. Finalmente pasamos a hablar de la arquitectura de este sistema de análisis de datos. Para ello debe existir un marco organizacional, como ya hemos hablado en el anterior video, una cultura de datos dentro de la empresa y debe partir desde la identidad. Y la identidad está compuesta por tres elementos. Tenemos la visión, que es lo que aspira a ser la empresa en un futuro, la misión, que es su razón de ser, que es lo que hacemos en este momento, y sus valores. Los valores son aquellos que orientan todas las decisiones que se toman como un marco moral, un marco guía sobre el cual se basan todas las decisiones de la empresa. Luego pasamos a la formulación estratégica, donde definimos qué genera valor para el cliente. Nosotros como empresa nos preguntamos qué elementos de lo que producimos, de lo que hacemos, es valioso, es valorado por los clientes. Luego pasamos a definir metas, que son diferentes de los objetivos porque engloban la misión y la visión y nos dan un marco referencial al cual deseamos llegar. Es un elemento de transformación. Luego tenemos los objetivos que deben ser bien puntuales, que deben seguir claramente la metodología SMART y nos van a ayudar a lograr las metas y a lograr los objetivos mucho más grandes. Luego tenemos la medición, vamos a medir esos objetivos, vamos a medir esas metas
a través de los indicadores clave de rendimiento y los targets. Los targets son elementos muy concretos, digamos, 20% de utilidades, tener 5% de rotación del personal, ese tipo de de targets muy puntuales que se reflejan dentro de nuestra planificación. Y finalmente, para lograr todas estas mejoras de rendimiento, podemos implementar programas que son conjuntos de proyectos, podemos implementar proyectos muy específicos para transformar áreas muy puntuales. Dentro de los proyectos tenemos los llamados hitos, que son hechos, logros importantes dentro del avance del proyecto, y finalmente tareas que se van cumpliendo rutinariamente. Entonces, como podemos ver en la arquitectura de este sistema, partimos desde arriba, desde lo más grande, desde lo más importante que es la visión de la empresa, hasta las tareas rutinarias de los trabajadores más operativos. Como habíamos dicho en el anterior video, es fundamental que para lograr una cultura de datos se parta desde la alta dirección hasta el responsable de las tareas más operativas de la empresa. Ahora partimos a la segunda parte de este proceso, que es básicamente adquirir los datos. Iniciamos por capturar la información que necesitamos. Los datos están dispersos por toda la organización dependiendo del sistema que tengamos. Ya puede ser un sistema de almacén central o los data marts o data lakes dentro de cada unidad funcional. Entonces, para ello debemos identificar de forma clara y precisa todas las fuentes de los datos en base a las preguntas de negocio que habíamos visto arriba y en base a los objetivos que tengamos dentro de nuestra investigación. Puede ser redundante capturar todos los datos porque eso no nos va a generar valor para la información. Luego debemos verificar la calidad de los datos a través del Data Quality Management, que nos dicen las condiciones que deben tener los datos para ser útiles para el análisis. Después analizaremos atributos de calidad y causas a vigilar dentro de la calidad de datos. Finalmente pasaremos a ver cómo transformamos estos datos teniendo el objetivo en mente, es decir, teniendo una hipótesis de lo que queremos lograr y el marco legal y ético sobre el cual debemos manejar los datos personales de nuestros clientes. Identificar fuentes de datos. Este paso puede parecer trivial, puede parecer muy sencillo. Por ejemplo, dentro de la Analytics de YouTube yo tengo los datos de la gente que revisa cuántas veces se ven mis videos, en qué horas se ven mis videos, cuáles son la cantidad y tiempo de retención de mis clientes. Y puede ser fácil, la verdad, pero no debemos confiarnos, porque dependiendo del tamaño y complejidad de la organización, puede que existan muchos datos duplicados que no midan con la misma técnica y con la misma precisión los mismos datos, por lo tanto nos van a ofrecer resultados muy diferentes que no servirán para el análisis. Entonces, para lograr esto, la comunicación entre las áreas es fundamental. Como investigador o ciencista de datos, debemos ir a cada una de las áreas que nos puedan proporcionar información parecida o la misma información o datos que no sean iguales pero sean relevantes para nuestra investigación y preguntarles cómo es su proceso de manejo de datos, cómo los almacenan, qué averiguan y conocer a profundidad qué es lo que hacen con estos datos para ayudar a respondernos a nuestra pregunta de investigación. Entonces, esto nos va a poder ayudar a entender con mayor claridad el negocio, que era el anterior punto, asegurarnos de que los datos sean consistentes, que ya lo veremos más adelante, y que nos sean útiles para la toma de decisiones. Data Quality Management. Como ya habíamos visto, es importante tener una calidad y precisión dentro de los datos. Es fundamental, porque con datos que no cumplan con las siguientes características, no podremos hacer un análisis que realmente sea válido. Entonces, partimos de qué son los datos incoherentes. Los datos incoherentes son datos que provienen de dos o más fuentes que no son iguales, que no tienen los mismos resultados y que deberían tenerlos. Entonces se debe tratar de entender, como se ha visto a través de conversar con los responsables de qué área,
cómo manejan sus datos para poder seleccionar el que más se adapte a nuestras necesidades y sobre todo el que más se adapte a la realidad. Luego tenemos datos incompletos. En grandes bases de datos podemos encontrar campos vacíos que pueden perjudicar al análisis. Por ejemplo, si nos interesa la ubicación geográfica y una gran cantidad de los datos de nuestra base no lo tienen, puede traernos muchos problemas porque no podremos hacer ese filtro y no podremos hacer esa segmentación con la mayor precisión posible. Luego tenemos datos en blanco. Los datos en blanco pueden ser muchas veces accidentales o pueden ser muchas veces hechos intencionalmente. Estos espacios en blanco deben ser rellenados porque muchos de los algoritmos de inteligencia artificial no los procesan o nos ofrecen otro resultado diferente al de la realidad. Entonces, al igual que los datos incompletos, los datos en blanco deben ser tratados de la manera más adecuada. Y finalmente, otro de los problemas que se deben analizar es la estandarización de los datos. Como ya habíamos visto en la anterior entrega, problemas que parecen muy tontos como la fecha, otros números que pueden ser comas o puntos para miles, se deben analizar con la calidad y con la dedicación necesaria para poder tener consistencia en los datos. Entonces, una vez atendidos estos 4 puntos, ya podemos pasar al manejo de datos que se verá en la siguiente edición de video. Atributos de la calidad de datos. Como ya hemos visto las 4 reglas, pero los datos también tienen sus propios atributos. Y empezamos por el primero, plenitud. Hace referencia a la utilidad y relevancia de los datos. Es decir, que se deben captar los datos que sean útiles para el análisis, que sean temporales dentro del horizonte que queremos medir y que nos sirvan para el propósito que estamos buscando. No nos sirve almacenar grandes cantidades de datos porque a la larga resultan ser un perjuicio. Integridad. La recolección del dato por más de una o dos fuentes o más de 2 fuentes debe ser consistente. Es decir, que tienen que tener el mismo formato y tienen que arrojar el mismo valor. Oportunidad. Que la información esté disponible cuando la necesitemos en fondo y forma. Precisión. Que el dato sea exacto y esté presente en el mismo momento en que se genera. Y finalmente, consistencia, cuya definición más formal indica que se persigue que 2 valores extraídos de 2 distintas fuentes sean iguales. Dados estos 5 atributos de calidad, podemos decir que estos datos son útiles para el análisis y contribuirán para responder a la pregunta que tenemos como problema o como oportunidad de negocio. Transformación de los datos. Para concluir, debemos ver qué vamos a hacer con esta data. Y debemos partir pensando con el resultado en mente, es decir, qué queremos encontrar, porque en base a esto generaremos hipótesis de solución a esa pregunta, a ese problema, y orientaremos nuestros esfuerzos en el análisis. Aunque parezca contradictorio, es importante imaginar qué estamos buscando. Explorar los datos. Debemos conocer los datos, qué datos están disponibles, qué tenemos, qué podemos hacer con ellos. Es fundamental conocerlos antes de empezar a usar herramientas de analítica. Diseñar las tablas de hecho. Debemos diseñar tablas que reflejen acciones específicas, patrones de compra, comportamientos específicos de los consumidores que sean hechos, factibles, que nos den alguna referencia de cómo se comportan y no de cómo dicen que se comportan. Luego debemos limpiar y volcar a nuestro entorno estos datos. Debemos cumplir con los requisitos de calidad, ver que no hay espacios nulos, ver que no hay espacios en blanco y debemos llevarlos al entorno en el cual vamos a analizar estos datos. Y finalmente tenemos que tener un trabajo muy cuidadoso con los datos personales, ya sea nombre, documento de nacional identidad,
números de teléfono, correos electrónicos, que son información privada de los clientes. Existen reglamentaciones en Estados Unidos, en Europa, no sé si en Latinoamérica algún país tenga alguna reglamentación específica sobre el manejo de datos, pero se debe cumplir, debe existir un responsable que se encargue de garantizar la seguridad y la confidencialidad de estos datos. Bueno, amigas y amigos de YouTube, hasta aquí llegamos con esta entrega. En la siguiente entrega analizaremos los siguientes dos pasos dentro de este modelo. Espero que estos videos sean de su utilidad. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto. No olviden suscribirse y activar la campana para no perderse la próxima entrega y otros videos así. Les agradezco por la atención. Muchas gracias.